Ahora comenzamos con la parte 7 de este libro del padre Jorge Loring para salvarte. Eucaristía. Punto 45. Jesucristo está ahora glorioso en el cielo y en el sagrario. Punto 45.1. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Y además lo demostró con palabras y obras. Como Dios está en todas partes. Y como hombre, solamente está en el cielo y en el sagrario. Bueno, aquí, señores, yo les digo que como Dios y como hombre estará en todas partes, porque el cuerpo de Cristo es glorioso, no es humano normal, es un cuerpo glorioso. Así que, como hombre y como Dios está en todas partes, unida su divinidad a su humanidad. Pero bueno, según el sacerdote, podemos inferir que él cree que como hombre no está en todas partes. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Como Dios está en todas partes, como hombre solamente está en el cielo y en el sagrario. En el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es la última prueba del amor de Dios a los hombres. Porque amar es dar, y Dios nos lo ha dado todo con la creación. Amar es comunicarse, y Dios se nos ha comunicado con la revelación. Amar es hacerse semejante al amado, y Dios se ha hecho uno de nosotros en la encarnación. Amar es sacrificarse por el amado, y Dios nos ha dado su vida en la redención. Amar es obsequiar al amado, y Dios nos da el supremo bien de la salvación. Amar es acompañar al amado, y Dios se ha quedado para siempre a nuestro lado en la Sagrada Eucaristía. El sagrario es lo principal de la Iglesia, aunque a veces no está en el altar. Y me refiero al altar mayor. El sagrario es una especie de casita, con su puerta y con su llave. Ahí está Jesucristo y por eso, al lado, siempre hay encendida una lamparita. Siempre que pasemos por delante debemos de poner la rodilla derecha en la tierra, en señal de adoración, y lo mismo si se está reservando o que si se está expuesto. Hay una cosa aquí, estimados escuchantes, aunque es de sentido común. Los que por cualquier discapacidad o impedimento no puedan hacerlo no están obligados a hacerlo, y eso que les quede claro. Y los que tienen una constitución física que no les permita poner la rodilla derecha sino la izquierda en el suelo, no están obligados a hacerlo, y se los hago saber únicamente para que no piensen que al no hacerlo se peca. No, no se peca. Punto 45.2. Las imágenes merecen nuestra veneración y respeto porque están en el lugar del Señor y de la Virgen y de los santos, a quienes representan, y esos son sus retratos, son sus estatuas. Pero lo que hay en el sagrario no es un retrato, no es una estatua de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo que está vivo, pero glorioso, como lo está ahora en el cielo. Las imágenes no se adoran, se veneran. Adorar es poner un ídolo en el lugar de Dios, reemplazándolo. La adoración solo es para Dios. Venerar es respetar y dar honor a una cosa o persona por lo que representa o por lo que son. Reconocer el valor que tiene para mí alguien o algo, por lo cual merece nuestro respeto de lo que representa. Por ejemplo, la bandera representa tu patria, por eso es que se le rinden honores. Yo tengo una foto de mis padres y por eso la beso. Yo venero a mis padres y a mi patria, pero no por eso los adoro. Yo adoro solo a Dios. A Jesucristo, en el sagrario, sí lo adoramos, porque la adoración consiste en tributar a una persona o cosa honores de Dios. Se llama culto de latría y se diferencia del culto de dulia, que consiste en la veneración que se le tributa a todo lo que no es Dios, pero que sí se relaciona con él, por ejemplo, imágenes, reliquias, etc. A los santos se les tributa un culto de dulia, porque ellos son intercesores ante Dios. La adoración solo se le tributa a Dios, y por eso en el Imperio Romano muchos cristianos fueron mártires, porque no querían adorar a los ídolos.
El doblar las rodillas tiene distintos significados según la voluntad del que lo hace. Ante la Sagrada Eucaristía es adoración, ante una imagen es veneración, y ante los reyes es reverencia. Evidentemente que nadie se pone de rodillas delante de una imagen de la Virgen y piensa que la Virgen sea Dios, sino que acude a ella como una intercesora ante Dios. Aquí, señores, estamos escuchando la parte de culto a las imágenes. La veneración de las imágenes no va dirigida a la materia de la que está hecha la imagen, es decir, piedra, la madera, el lienzo o papel, sino que está dirigida a lo que representa. Cuando tú besas la foto de tus padres, de tu madre, de tu hermano, ese beso no lo diriges a ese papel, ni a la fotografía, sino a la persona que representa. La idolatría se dirige a la imagen misma como a un dios. La veneración es rendir homenaje de respeto a una persona o cosa. Así lo dice el Concilio II de Nicea: el honor tributado a una imagen va dirigido a quien ésta representa. Y el Concilio de Trento, porque deben tenerse y conservarse en los templos las imágenes y así tributarles el debido honor y veneración con todo lo que conlleva, esto se debe a que el honor se le tributa y se refiere a lo original que ellas representan. Las imágenes son el libro del pueblo, eso decía San Juan Damasceno. Y lo mismo que las catedrales son libros de piedra para catequizar a un pueblo que no sabía leer. El Dios del Antiguo Testamento no tenía cuerpo, era invisible. No se le podía representar por imágenes. Las imágenes de aquel tiempo eran ídolos. Pero desde que Cristo se hizo a la imagen visible, es decir, que se hizo hombre, y se hizo la imagen visible del Dios que es invisible, como lo dice San Pablo, es lógico que lo representemos para darle culto. Los textos de la Biblia que prohíben hacer imágenes son para los del Antiguo Testamento, y eso por el peligro que tenían de caer en la idolatría, como los pueblos vecinos que adoraban a los ídolos como si fuesen dioses. De hecho, los israelitas se fabricaron el becerro de oro para adorarlo como un dios. Lo que prohíbe la Biblia es la idolatría a las imágenes, no es el tenerlas, porque la prueba es que la misma Biblia manda fabricar 2 querubines de oro para el arca y una serpiente de bronce para que se curaran los que la miraran. Dios prohíbe la idolatría, pero no el uso de las imágenes, porque Dios dice expresamente: no tendrás otros dioses fuera de mí. No todas las imágenes son ídolos. Todos tenemos fotos de seres queridos, guardamos billetes de banco con imágenes, y en todas partes hay estatuas de políticos ilustres. El peligro de la idolatría no existe actualmente y por eso el mandato ya no vale hoy día. Como tampoco valen otras leyes del Antiguo Testamento, por ejemplo, la circuncisión y la pena de muerte para los adúlteros. El Nuevo Testamento perfecciona el Antiguo Testamento. Los textos del Nuevo Testamento que hablan de los ídolos se refieren a auténticos ídolos que eran adorados por paganos, pero no se refieren a simples imágenes. Por eso el Concilio Ecuménico de Nicea del año 787 justificó el culto de las sagradas imágenes. Las imágenes son la Biblia del pueblo, eso decía San Gregorio Magno. Las imágenes son útiles para que los iletrados vean en ellas lo que ellos no son capaces de leer en los libros. Los testigos de Jehová, hasta el saludo a la bandera nacional, lo consideran como acto de idolatría. Esto es absurdo. Ellos rechazan las imágenes católicas, pero seguro que no rechazan las imágenes de los billetes del banco, ¿verdad? Punto 45.3. Es muy importante que consideres a Jesucristo en el sagrario, pero no como una cosa, sino como lo que es, una persona que siente, que ama y que te está esperando. Jesucristo está en el sagrario, deseando que vayamos a visitarlo, y debemos ir con frecuencia a contarle nuestras penas, necesidades, alegrías, a pedirle consuelo y ayuda. Tenemos que hacerlo, lo que en realidad es nuestro Dios, pero también es nuestro Padre, también es nuestro Señor, también es nuestro Redentor. Si reconocemos todo esto y le hablamos con la verdad de nuestro corazón y de nuestra alma y de nuestro espíritu, entonces no solo será esto,
sino que también será nuestro amigo y nuestro confidente, aunque Él ya sepa todas las cosas. Porque, recordemos, cierto que Dios es Dios, pero también cierto que Dios es Padre. ¿Cuántos de ustedes de verdad ven a Dios como Padre? Es muy buena costumbre entrar a saludar a Jesucristo al pasar por delante de una iglesia, al menos una vez al día, aunque sea brevemente. Y la siguiente cosa es, supongamos que algunos de ustedes respondieran que sí ven a Dios como Padre. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántos sí confían en Dios como Padre? Pero más que nada, dándose cuenta que es un Padre perfecto al ser Dios. Por mucha prisa que tengas, sí que puedes entrar un momento y decir, Señor, yo creo que estás aquí presente, en el Santísimo Sacramento de la Sagrada Eucaristía. Te adoro con todo mi corazón como al único Dios verdadero y Señor. Y te amo sobre todas las cosas, y te doy gracias por todos los beneficios que de ti he recibido. Y te pido por todas mis intenciones, y te ruego que me ayudes en todo lo que necesite. Amén. En esto no tardaste ni un minuto, y si tienes tiempo, el Padre Jesús María Genaro te sugiere que digas, Señor, lo necesito todo, pero no te pido nada. Vengo a estar contigo. Algunas veces se hace la exposición del Santísimo Sacramento y los fieles se arrodillan ante él para adorar al Señor y darle gracias por su amor y pedirle su ayuda. Y al final de la exposición se les da la bendición con el Santísimo a los fieles. Entonces es el mismo Cristo el que los bendice y derrama sobre ellos sus gracias. Punto 46. Jesucristo está real y verdaderamente presente en el sagrario, aunque encubierto bajo apariencias de pan en la hostia consagrada. Punto 47. Jesucristo también está encubierto bajo apariencia de vino en el cáliz consagrado. Punto 47.1. En la Eucaristía permanecen el olor, color y sabor del pan y del vino, pero su substancia se ha convertido en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Esta conversión se llama transubstanciación. Es el tránsito de una cosa a otra. Así, cesan las sustancias del pan y el vino, porque en su lugar sucede que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. La transubstanciación es una conversión milagrosa y singular, que es distinta de las conversiones naturales, porque en ella, tanto la materia como la forma del pan y del vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Solo los accidentes permanecen sin cambiar. Nosotros seguimos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos realmente está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Sustancia es aquello por lo cual algo es lo que es, lo que hay de permanente en el ser, por lo cual subsiste, no lo que es transitorio y accidental. Se llaman accidentes las características de la sustancia, es decir, el color, el olor, el sabor, etc. Las propiedades de la sustancia se llaman accidentes, porque son las apariencias de esta sustancia. Cristo está presente en el sacramento del altar por transubstanciarse toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Punto 47.2. La hostia antes de la consagración es pan de trigo. Ahora, señores, estamos escuchando el tema de presencia eucarística. Como les dije al principio, esto es la Eucaristía, y estamos escuchando parte por parte. La hostia, después de la consagración, es el cuerpo de Jesucristo, con su sangre, su alma y su divinidad. Del pan solo quedan las apariencias, que se llaman las especies sacramentales. Punto 47.3. En el cáliz, antes de la consagración, hay vino de uva, pero después de la consagración está la sangre de Cristo con su cuerpo, su alma y su divinidad, y del vino solo quedan las apariencias. Eso se llama especies sacramentales. Jesucristo, en razón de su única persona,
está entero en cada una de las dos especies sacramentales, y por eso para recibirlo no es necesario comulgar bajo las dos especies de pan y vino, porque basta cualquiera de las dos, y de esa manera recibirás a Jesucristo entero. Punto 47.4. La palabra griega soma en la antropología hebrea significa cuerpo, y en su totalidad, no en contraposición con la sangre. Igualmente es la palabra aima, que significa sangre, lo que en el hombre también es su totalidad. Cristo repite la misma idea para confirmarla y para remacharla, y se trata de un paralelismo llamado climático, muy frecuentemente en el modo de hablar hebreo. Punto 47.5. Cristo en la Eucaristía está vivo, está resucitado. No se trata de una venerable reliquia, como sería el cuerpo muerto de Cristo, sino de Jesús realmente vivo, como dice San Juan. Pan vivo, por ello es vivificante. Comer el cuerpo vivo y resucitado de Cristo Jesús nos llevará a nosotros mismos a la resurrección final gloriosa, porque Jesús dijo, y aún dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Punto 48. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo en la Santa Misa por las palabras que el sacerdote pronuncia en el momento de la consagración. Ese es el punto central de la misa. Punto 48.1. Por eso las normas litúrgicas dicen que durante la consagración los fieles deben de ponerse de rodillas, si no hay motivo razonable que lo impida, como sería un problema de salud. Que si lo notan es lo que yo les mencionaba antes. En ese caso bastaría una inclinación de cabeza, porque así lo indica el nuevo misal romano. Y así lo han recordado varios obispos. En la elevación tú podrías decir en silencio, Señor mío y Dios mío, que tu santa redención consiga mi salvación eterna y la de todos los que han de morir hoy. Amén. Punto 49. Jesucristo instituyó la Sagrada Eucaristía para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y alimentar nuestras almas para la vida eterna. Punto 49.1. En su última cena, Jesucristo instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Jesucristo ofreció aquel día en el cenáculo el mismo sacrificio que iba a ofrecer pocas horas más tarde en el Calvario. Con anticipación se entregó por todos los hombres bajo las apariencias de pan y vino. La palabra de sacrificio viene del latín sacrum facere, es decir, hacer sagrado. Ofrezco algo a Dios y lo sacralizo. El pan y el vino son frutos del trabajo del hombre, que los saca del trigo y de la ova. Se los ofrece a Dios como un símbolo de su entrega. Y Dios nos los devuelve como el alimento convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, y así nos hacemos cuerpo místico de Cristo, y Él nos hace suyos. Sobre la fecha de la última cena, sí que discrepan los autores. Aquí, señores, estamos escuchando mismo tema, que es la Eucaristía, pero subtema de presencia eucarística. Lo más frecuente es situarla el Jueves Santo, pero algunos autores piensan que tuvo lugar el Martes Santo porque había dos calendarios distintos para celebrar la cena pascual. Situándola el Martes Santo, hay más tiempo para el desarrollo de los acontecimientos que tuvieron lugar en Getsemaní y el Calvario. Cristo habría comido en la Pascua el martes por la tarde y habría sido apresado el miércoles y crucificado el viernes. Con las palabras «Haced esto en memoria mía», Jesús le dio a los apóstoles y a sus sucesores el poder y el mandato de repetir aquello mismo que él había hecho, convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, y ofrecer estos dones al Padre y darlos como manjar a los fieles. Punto 49.2. Jesucristo está en todas las hostias consagradas, entero en cada una de ellas, aunque el pedazo sea muy pequeño, y en cada una de sus partes. También un paisaje muy grande se puede encerrar en una fotografía, que ésta es muchísimo más pequeña. No es lo mismo,
pero la comparación puede ayudar a entenderlo. La presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía es inextensa, es decir, que todo o en partes así está, y esto no repugna filosóficamente. Es decir, Cristo en cada parte está como el todo. Por eso, al partir la sagrada forma, Jesucristo no se divide, queda entero en cada parte, por pequeña que ésta sea. Lo mismo que cuando uno habla y que lo escuchan dos, porque aunque vengan otros dos a escuchar, también oyen todos la misma voz. La voz les llega a todos, en doble número de oídos, pero no pierde nada. Esa comparación que es de San Agustín sí te puede ayudar a entender. Todo esto es un gran misterio, pero así lo hizo Jesucristo, que por ser Dios puede todas las cosas. Lo mismo que con su sola palabra hizo milagros, así con su sola voluntad y con su sola palabra convirtió el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, cuando dijo, esto es mi cuerpo, y este es el cáliz de mi sangre. Los discípulos que las oyeron, las entendieron de un modo real, no simbólico. El mismo San Pablo también las entendió así. Por eso, después de relatar la institución de la Eucaristía, rotundamente añade, de manera que cualquiera que comiera este pan o que bebiera este cáliz indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Si la presencia eucarística fuera sólo simbólica, las palabras de San Pablo serían excesivas. No es lo mismo partir la fotografía de una persona que asesinar la persona. Por todo esto, los católicos creemos firmemente que en la Sagrada Eucaristía está el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. Las interpretaciones simbólicas y alegóricas de los que no son católicos son inadmisibles. Cuando Cristo dice que Él es el pan de la vida, no es lo mismo que cuando dice yo soy la puerta, porque evidentemente que al hablar de puerta, habla simbólicamente, pero no lo hace así al hablar del pan de la vida, porque dice San Pablo, ese pan es comunión con el cuerpo de Cristo. Y el mismo Jesús lo confirma cuando dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y los que oyeron esas palabras las entendieron en su auténtico sentido y por eso no pudieron contenerse y dijeron, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Dura es esta doctrina. Y se marchaban. Si hubieran entendido simbólicamente, no se hubieran escandalizado. Y Cristo no les dijo, no os vayáis, estoy hablando simbólicamente, sino que él seguía diciendo, mi pan es mi propia carne. La presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía es real y substancial. El sentido de las palabras de Jesús no puede ser más claro. Si Jesucristo hablara simbólicamente, habría que decir que sus palabras son engañosas. Hay circunstancias en las que no es posible admitir un lenguaje simbólico. ¿Qué dirías tú de un moribundo que te promete dejarte su casa en herencia y que luego te dejara afuera una fotografía de ella? Esto hubiese sido una burla. Si no queremos decir que Jesucristo nos engañó, no tenemos más remedio que admitir que sus palabras sobre la Sagrada Eucaristía significan realmente lo que expresan. Las palabras de Cristo realizan lo que expresan. Cuando Él le dice al paralítico, levántate y anda, ese paralítico sale andando, porque eso es lo que le dice Jesús. No es un modo de hablar para levantarle su ánimo. Pues lo mismo es la Eucaristía cuando Él dice, esto es mi cuerpo, porque sus palabras realizan lo que expresan. Por eso el Señor es el Verbo de Dios. Verbo es acción. Si Él lo piensa, ocurre. Si Él lo dice, ocurre. Si Él lo quiere, se convierte en pensamiento y se puede convertir en palabra y se convierte en acción. La Biblia de los Testigos de Jehová falsamente traduce en el relato de la cena, esto representa mi cuerpo. Sin embargo, todos los manuscritos y versiones, sin excepción, traducen esto es mi cuerpo. No es lo mismo el verbo ser que el verbo significar.
La bandera significa la patria, pero no es la patria. Es cierto que nosotros no podemos comprender cómo se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero tampoco comprendemos cómo es posible que la fruta, el pan, un huevo, un tomate, una patata, se convierta en nuestra carne y en nuestra sangre. Sin embargo, eso sí ocurre, y todos los días, en nosotros mismos. Claro que la transformación que los alimentos sufren en nuestro estómago y en nuestros intestinos es del orden natural. En cambio, la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo es de un orden sobrenatural y misterioso. Este misterio se llama Santísimo Sacramento del altar y también la Sagrada Eucaristía. Punto 49.3. La presencia de Cristo en la Eucaristía está confirmada por varios milagros eucarísticos que ante las dudas del sacerdote celebrante u otras circunstancias, las especies sacramentales se convirtieron literalmente en carne y sangre humana, como lo consta por los exámenes científicos realizados en los milagros del Anciano, Casia y otros. Les puede ser interesante mi video, El Santo Grial de Valencia y Milagros Eucarísticos, donde presento las razones que nos permiten afirmar con fundamento que el Santo Cáliz de Valencia es el mismo que utilizó Jesucristo en la Última Cena, y relato los milagros eucarísticos de los corporales de Daroca, la sagrada forma de El Escorial, el milagro de los peces de Alboraya, Valencia, y la carne eucarística del Anciano, Italia, analizada recientemente por científicos. También les sugiero yo, estimados escuchantes, para los que quieran, está en el canal, y pueden escucharlo, pero hay un libro de la editorial Alecinos que se llama exactamente Milagros Eucarísticos. Y pretende este libro recordar la presencia eucarística continua y operante de Jesús en el mundo entero y en cada etapa de la historia de la humanidad. Y tras las huellas del siervo de Dios, que yo creo que ustedes conocen, que se llama Carlos Acutis, que tuvo una corta pero fecunda vida, con frutos de santidad, se le desarrolló entre la pasión por la Eucaristía y la Santísima Virgen, en el pleno siglo actual de la informática, con la fuerza de la juventud de hoy, señores. Así que él tuvo la iniciativa de dar a conocer esos milagros eucarísticos, así que no solo se cuenta con lo que dice el padre Jorge Loring en el libro, sino también con el libro que hizo Carlo Acutis. Y ese libro que hizo Carlo Acutis, y que engloba los milagros que han pasado a lo largo de los siglos, ha servido para tocar la vida de muchas personas que se han conectado espiritualmente a través del Internet. Y eso se hace para los que no tienen el acceso fácil y continuo a todas las antologías que están dedicadas a nuestro Señor. Por eso existe este libro, Milagros Eucarísticos, con todas estas reseñas. Y parte de eso está en lo que acaba de decir el padre Jorge Loring, que va a explicar en su video. Pero yo aparte, como soy quien les está leyendo esto, les doy ese tip de ese libro. Los que lo quieran, está en el canal. Y los que no, también pueden adquirirlo. Punto 50. La misa es el acto más importante de nuestra santa religión porque es la renovación y perpetuación del sacrificio de Cristo en la cruz. Punto 50.1. En la misa se reactualiza el sacrificio que de su propia vida hizo Jesucristo a su eterno Padre en el Calvario, para que por sus infinitos méritos nos perdone a nosotros los hombres nuestros pecados, y así podamos entrar en el cielo. Y en la misa se hace presente la redención del mundo. Como pueden notar, estimados escuchantes, estamos escuchando ahora el subtema Valor de la Misa, dentro del tema que se llama Eucaristía. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio y por eso la misa es el acto más grande y más sublime y más santo que se celebra cada día en la tierra. Ya lo decía San Bernardo, el que oye devotamente una misa en gracia de Dios merece más que si diera de limosna todos sus bienes. Oír una misa en la vida aprovecha más que las que te digan por todo tú después de que hayas muerto. Con cada misa que tú oigas,
aumentas tus grados de gloria en el cielo. La única diferencia entre el sacrificio de la misa y el de la cruz está en el modo de ofrecerlo. En la cruz fue cruento, con derramamiento de sangre. En la misa es incruento, es decir, que no hay derramamiento de sangre. Bajo las apariencias del pan y del vino, los sacrificios de la última cena, y el de la cruz y el del altar, son idénticos. Todos los fieles que asisten al sacrificio eucarístico lo ofrecen también al Padre por medio del sacerdote, quien lo realiza en el nombre de todos y para todos hace la consagración. No hay sacrificio eucarístico posible si no hay sacerdote celebrante, con todo lo que conlleva, porque el único designado por Cristo para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor mediante la pronunciación de las palabras de la consagración es el sacerdote. A los hombres nos gusta celebrar los grandes acontecimientos, los bautizos, las primeras comuniones, las bodas, los aniversarios y todos los etcéteras. Estas celebraciones suelen consistir en banquetes. La Eucaristía es un banquete para conmemorar la última cena. Los cristianos nos reunimos para participar con las debidas disposiciones en el banquete eucarístico. Punto 50.2. Hay quienes dicen que no van a misa porque no sienten nada. Estos tales están en un error. Las personas no somos animales sentimentales, sino que también somos racionales. El cristianismo no es cuestión de emociones, es cuestión de valores. Los valores están por encima de las emociones y prescinden de ellas. Una madre prescinde de sí misma o prescinde de si tiene o no tiene ganas de cuidar a su hijo, es decir, no lo puede elegir, porque su hijo es para ella un valor. Quien sabe lo que vale una misa, va a prescindir de si tiene ganas o no de ir, porque sabe que es un valor. Así como la madre no puede prescindir de su hijo, tampoco el que sepa lo que vale una misa. Procura, pues, no perder ninguna, y ve de buena voluntad. Los sentimientos no los dominamos, la voluntad sí. Lo que vale es lo que voluntariamente hacemos. El que va a misa solo porque le gusta es un egoísta, porque él no busca honrar a Dios, sino estar a gusto. Así que se busca a sí mismo. Pero el que busca dar la gloria a Dios prescinde de sus sentimientos. Pero si tú buscas dar la gloria a Dios y además te gusta, entonces eso tiene mucha gloria y mucha gracia para ti, y todo eso es una gratuidad de Dios. Porque incluso el hecho de que te guste la Eucaristía, de que la disfrutes y de que adores a Dios por propia iniciativa, es en sí mismo un don, el don de la sagrada adoración eucarística, y ese don lo da el Espíritu Santo a los adoradores naturales, los adoradores infusos. Ese don lo da el Señor para sus adoradores que ha creado. Esos no se hicieron con un simple voto, esos nacieron siéndolo, porque la adoración les viene del corazón, del espíritu y del alma. Esos disfrutan la Eucaristía, y en ellos no existe ese egoísmo. Para que la misa te sirva, basta con que asistas voluntariamente, aunque a veces tú no tengas ganas de ir. La voluntad no coincide siempre con lo que tú tienes ganas de hacer, porque tú vas al dentista voluntariamente, pero eso lo haces porque comprendes que tienes que ir. Pero puede que aún así no tengas ningunas ganas de ir. Algunos dicen que no van a misa porque para ellos eso no tiene sentido. ¿Y cómo va a tener sentido si tienen una lamentable ignorancia religiosa y de su propia alma? Ellos no se dan cuenta que cada vez que no oran y que no hacen esto, no alimentan su alma, alimentan su cuerpo, pero languidecen su alma y su espíritu. A nadie se le puede convencer de lo que no conoce, y al que carece de cultura tampoco le dice nada un museo. Pero una joya no va a perder su valor porque haya personas que no sepan apreciarla. Hay que saber descubrir el valor que tienen las cosas para poder apreciarlas. Otros dicen que no van a misa porque no quieren, no les apetece, o que van cuando les da la gana.
y para ir de mala gana es preferible no ir. Porque si la misa fuera una diversión, sería lógico ir solo cuando te apetece. Pero las cosas obligatorias hay que hacerlas, tengas o no tengas ganas. No todo el mundo va a clase o al trabajo porque le apetece. A veces hay que ir y no tener ganas, porque tienes la obligación de ir. Que uno fume o deje de fumar según sus ganas, bueno, pues según las ganas que tenga, puede pasar. Pero el ir a trabajar no puede depender de que tengas o no tengas ganas, porque lo mismo pasa con la misa. Ojalá que vayas a misa de buena gana, porque comprendes que es maravilloso el poder mostrar a Dios que lo queremos y participar del acto más sublime de la humanidad, como lo es el sacrificio de Cristo por el cual se redime al mundo. Otros se excusan diciendo que el sacerdote predica muy mal o que son malos sacerdotes, porque ponen la fe en el sacerdote, no en Dios. Pero a misa tú vas a adorar a Dios, no a oír piezas oratorias. A propósito de eso, dice con gracia el padre Martín Descalzo, dejar la misa porque un sacerdote la predique mal es como no querer tomar el autobús porque el conductor es antipático. Pero además la asistencia a la misa dominical es obligatoria, porque ese es el acto de culto público oficial que la Iglesia le ofrece a Dios. La misa es un acto colectivo de culto a Dios, y todos tenemos la obligación de darle culto a Dios. No basta el culto individual que cada uno puede darle particularmente, porque todos formamos parte de una comunidad y de una colectividad del pueblo de Dios, y tenemos la obligación de participar en el culto colectivo a Dios. No basta el culto privado. El acto oficial de la Iglesia para darle culto a Dios colectivamente es la Santa Misa. El cumplimiento de las obligaciones no se limita a cuando tú tengas ganas, porque lo sensato es poner la buena voluntad en hacer lo que debes hacer, aunque no lo quieras hacer. El cristianismo es una vida, no es un mero culto externo. El culto a Dios es necesario, pero no basta para ser un buen cristiano. La asistencia a misa es sobre todo un acto de amor de un hijo que va a visitar a su padre, y por eso es el motivo de la asistencia a misa que debe de ser el amor. Muchos cristianos no caen en la cuenta del valor incomparable de la Santa Eucaristía. Yo le oí decir a un sacerdote que hablaba del valor de la misa, que si a él le ofreciesen 1.000.000 de pesetas para que no celebrara la Santa Misa un día, él, sin dudarlo, rechazaría ese 1.000.000, pero no rechazaría la Sagrada Eucaristía. Y al oír esto pensé que yo también haría lo mismo. Unos días después, al decir yo esto en unas conferencias que estaba dando en Écija, ese 1.000.000 me pareció poco, y dije, 10, 50, 100, 1.000.000.000. Ni por todo el oro del mundo yo dejaría de decir una sola misa. Repartiendo 1.000.000.000 de pesetas yo podría hacer mucho bien, porque ayudo más a la humanidad diciendo más una misa, porque los 1.000.000.000 de pesetas tienen un valor finito. Pero entiéndanlo, la Santa Misa, la Sagrada Eucaristía, es el mismo Dios dándosenos, y Él es el mismo Dios. Los 1.000.000.000 de pesetas tienen un valor finito, pero Dios es de un valor infinito. Una sola misa glorifica más a Dios que lo que le glorifican en el cielo por toda la eternidad todos los ángeles y santos juntos, incluyendo la Santísima Virgen María, que es la Madre de Dios. La razón es que la Virgen y los santos son criaturas limitadas, pero la misa, la Sagrada Eucaristía, es el sacrificio mismo del Hijo de Dios hecho hombre. Por eso, como ya les dije, es de un valor infinito. Puede serles interesante mi video, El valor de la misa. La Santa Misa es lo más grande que hay en la tierra, lo más sublime que puede hacer un sacerdote, porque se identifica con Cristo en la consagración. Por eso el sacerdote debe celebrarla con la mayor devoción. El padre Ángel Peña, Agustino Recoleto, tiene un bonito libro sobre el sacerdote que termina con este consejo. Sacerdote, celebra tu misa, como si fuera tu primera misa, como si fuera tu última misa, como si fuera tu única misa. Punto 50.3.
siendo la Santa Misa la reproducción incruenta del sacrificio del Calvario, tiene los mismos fines y produce los mismos efectos que el sacrificio de la cruz. La misa se celebra por 4 fines. El primero es para adorar a Dios dignamente. Todos los hombres estamos obligados a adorar a Dios por ser criaturas suyas. La mejor manera de adorarlo es asistir debidamente al santo sacrificio de la misa. La segunda es para satisfacer por los pecados nuestros y de todos los cristianos, ya sean vivos o difuntos. La tercera es para dar gracias a Dios por los beneficios que nos hace, ya sean conocidos o no conocidos por nosotros. Y la cuarta es para pedirle nuevos favores del alma y del cuerpo, espirituales y materiales, personales y sociales. Para alabar a Dios y para darle gracias por un beneficio, y para pedirle un nuevo favor, y para expiar nuestros pecados, y para aliviar a las almas del purgatorio, etcétera, etcétera. Lo mejor es oír la misa. Por lo tanto, nuestras peticiones unidas a la Santa Misa tienen mayor eficacia, pero la aplicación del valor infinito de la misa depende de nuestra disposición interior. Punto 50.4. La misa se ofrece siempre solamente a Dios, porque sólo a Él debemos la adoración, pero a veces se dice misa en honor de la Virgen o de algún santo, para pedir la intercesión de ellos ante Dios. Muchos cristianos tienen la costumbre de ofrecer las misas por sus difuntos. Esta es una muy buena costumbre porque una misa ayuda a un difunto mucho más que un ramo de flores sobre su tumba. Cuando se encargan misas, se suele dar una limosna al sacerdote que las dice para ayudar a su sustento, según lo quería San Pablo. Pero de ninguna manera debe considerarse esa limosna como el precio de la misa, que por ser de valor infinito, en el mundo no hay nada, ni siquiera oro suficiente, para pagarla dignamente. Lo que se le da al sacerdote no es el precio de lo que tú recibes, sino que tú le estás dando un donativo para ayudarlo a él en su sustento, con la ocasión de la ayuda espiritual que él te ofrece. Punto 50.5. La liturgia es la oración pública y oficial de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, ha recalcado la importancia de la liturgia en la formación de los cristianos de hoy. La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Pero primero dice que la Sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia, y después que la participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. Por eso, junto a la liturgia y con una justa autonomía, han de fomentarse otras expresiones culturales o no, como la evangelización, la catequesis, el apostolado, los ejercicios ascéticos, la acción caritativa y social y la vida del testimonio en el mundo. La liturgia no se opone en nada, sino que al contrario, vehementemente exige un intenso cultivo de la vida espiritual, aún fuera de las acciones litúrgicas, con todos los medios ascéticos acostumbrados y conocidos en la tradición cristiana. Hay que tener cuidado de que el despliegue que van alcanzando las celebraciones litúrgicas comunitarias no se produzca a base de pisar y expropiar su terreno a la piedad y la oración privadas. Ahora, señores, estamos escuchando, dentro del tema central que es la Eucaristía, el subtema llamado la liturgia. Porque, en tal caso, el auge de las celebraciones litúrgicas ya no estaría de acuerdo ni con la letra ni con el espíritu de la Constitución conciliar sobre la Sagrada Liturgia. Hoy padecemos una hipertrofia del sentido comunitario, y se pretende a veces que lo común sobresalga de tal modo que ahogue lo individual. Pero todos los movimientos que en lo pendular y la historia de las ideas han pasado por un máximo excesivo, han terminado por reducirse a sus justos términos. El hombre tiene un valor inalienable en sí mismo, y aunque él se salva en la comunidad y se salva en la virtud de su respuesta individual al llamamiento a participar en la vida de esta comunidad. Punto 51. La Sagrada Comunión es el acto de recibir a Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad bajo las apariencias de pan y vino. 51.1. Hay obligación bajo pecado grave de comulgar una vez al año y en peligro de muerte. Esto lo dice el Código Canónico.
En peligro de muerte, cualquiera que sea la causa donde éste proceda, esto obliga a los fieles en el precepto de recibir la Sagrada Comunión por viático. La obligación de comulgar una vez al año, porque antes era por Pascua Florida, en el nuevo Código de Derecho Canónico se expresa así en el Canon 920. Todo fiel, después de la primera comunión, está obligado a comulgar por lo menos una vez al año, y este precepto debe cumplirse durante el tiempo pascual, a no ser que por causa justa se cumpla en otro tiempo dentro del año. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1417. Este tiempo pascual comienza en el Triduo Pascual el Jueves Santo y termina con el Domingo de Pentecostés. En España, desde 1526 el cumplimiento pascual puede cumplirse desde el miércoles de ceniza hasta el Domingo de la Santísima Trinidad. Es evidente que quien no haya hecho el cumplimiento pascual a su tiempo debe comulgar a otro momento a lo largo del año. Para un cristiano comulgar una vez al año es lo mínimo. La Iglesia desea que los cristianos comulguen más a menudo, como lo expresa en el nuevo Canon 898, cuando dice que tributen los fieles la máxima veneración a la Santísima Eucaristía, tomando parte activa en la celebración del sacrificio augustísimo y recibiendo este sacramento frecuentemente. La comunión frecuente puede ser mensual, semanal y, por qué no, mejor aún, diaria. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. Dice San Francisco de Sales en su libro que se llama Introducción a la vida devota, que todos deberíamos comulgar con frecuencia, los imperfectos para que se hicieran perfectos y los perfectos para que por ningún motivo puedan retroceder. Comulgar es el acto más sublime que podemos hacer en la vida, porque esto es recibir a Dios en nuestro corazón. Jesucristo, que por ser Dios es infinitamente sabio y poderoso, no pudo dejarnos una cosa mejor. Aunque no se puede ni comparar, nosotros podemos decir que con una comunión ganamos más que si nos toca la lotería. Y eso no es exageración, señores, es una realidad. Y si es que lo dudan, entonces no tienen fe. Si comulgáramos más, estaríamos acumulando un supercapital para la eternidad. Sin embargo, una pereza increíble nos hace desaprovechar lo más grande y fácil que se nos puede presentar en la vida. Pero, sobre todo, comulgando damos gusto a Jesucristo, y para eso se ha quedado Él en la Sagrada Eucaristía. A Jesucristo no le bastó hacerse hombre, ni tampoco morir por los hombres. Quiso quedarse para siempre entre nosotros en la Sagrada Eucaristía y hacerse pan para unirse a nosotros en la Sagrada Comunión. Por amor a Él, comulga lo más a menudo que puedas, porque Cristo dice que quien comulga vivirá eternamente. Pero además la comunión no es necesaria solamente por eso, sino que nos es necesaria porque este es el alimento del alma que la robustece para la lucha en la vida temporal. El que no comulga tiene un alma débil, fácilmente puede caer en el pecado, pero el que comulga fortifica su alma y encuentra más fácilmente la victoria contra el pecado. La comunión es el mejor medio para vencer la tentación porque debilita las malas inclinaciones y aumenta la gracia santificante y nos preserva del pecado mortal. Si alguna vez no puedes comulgar sacramentalmente porque tú no estás en condición, es decir, que no estás en gracia, haz a lo menos una comunión espiritual. La fórmula de la comunión espiritual la tienes en los apéndices de este libro. Punto 51.2. Antes de comulgar, deberíamos prepararnos con reverencia, pensando que el que viene a nosotros, que somos pobres pecadores, no es otro sino Jesucristo mismo, Dios verdadero, hecho hombre, infinitamente poderoso y creador de todo cuanto existe. Pero nos ama tanto que Él se ha querido quedar con nosotros en el sagrario para que nosotros pudiéramos recibirle. Si solo pudiésemos comulgar una vez en la vida, ¿cómo nos prepararíamos? El poder comulgar con frecuencia no se tiene que convertir en una causa de rutina, porque al comulgar nos empapamos de Cristo, como una esponja que se empapa de agua. Es más, al comer el cuerpo de Cristo,
el alimento espiritual nos transforma a nosotros y no nosotros al alimento espiritual. Así pasa cuando tú comes comida material. La idea es de Santo Tomás. En la Sagrada Eucaristía, más que transformar a Cristo en nuestra sustancia, es Él, Cristo mismo, el que nos transforma a nosotros en sustancia suya. Por eso sería un error privarse de la comunión por un sentimiento exagerado de indignidad propia. Para comulgar fructíferamente, siempre bastará estar en gracia de Dios y no es necesario que seas santo, sino que comulgues frecuentemente para que puedas llegar a ser santo. La Sagrada Comunión jamás la mereces, nadie la merece, nunca la merecemos, pero siempre la necesitamos. Lo mejor es comulgar en medio de la misa, pero si tú no puedes oír misa, al menos comulga. Los sacerdotes tienen la obligación de dar la comunión a cualquier hora a todos los fieles que se las pidan razonablemente. Definamos que razonablemente quiere decir lo que está dicho en el ritual de la Eucaristía número 14, de acuerdo al nuevo Código del Derecho Canónico número 918. Cuando vayas a comulgar, acércate al comulgatorio con los brazos cruzados en una actitud respetuosa, y cuando el sacerdote vaya a darte la sagrada forma, él te dirá: el cuerpo de Cristo, y tú le respondes: amén, y levantas la cabeza y la echas un poco hacia atrás, abres suficientemente la boca y le sacas un poco la lengua por encima de tu labio inferior, para que él te deposite en ella a nuestro Señor Jesucristo. Es dificilísimo dar la comunión a personas que tienen cabezas inclinadas hacia adelante y la boca poco abierta y que no sacan la lengua. Y en eso hay peligro de que se les caiga la sagrada forma. Tú también puedes comulgar en la mano si es que el obispo del lugar te lo autoriza. Y en ese caso pones la mano izquierda como una bandeja y coges con la derecha. Tómala inmediatamente antes de retirarte. Después, retírate a tu puesto. Para que la tragues con facilidad la sagrada forma, esta debes dejar que la humedezca tu saliva, y si se pega a tu paladar, pues despréndela con la lengua. Después de comulgar, nosotros debemos darle gracias a nuestro Señor un ratito, por este beneficio tan grande, y pedirle por todas nuestras necesidades. Háblale como un amigo, y pídele por tu familia, por tus amigos, por tus enemigos y por toda la creación, para que todos tengan salud, trabajo, y para que sean buenos y se salven, y para que se cumpla siempre la voluntad de Dios. Pídele por tus amigos, conocidos, compañeros de trabajo, tu patria, el Papa, la Iglesia, los grandes problemas de la humanidad. Rézale las oraciones, que para después de comulgar también te pongo en el apéndice. Cuando la sagrada forma se deshace, la forma Jesucristo ya no está corporalmente, pero sí entonces queda en el alma la gracia santificante. Esta no se va hasta que tú cometas un pecado grave. Ese pecado grave destruye la gracia santificante. Punto 51.3. Los niños deben hacer la primera comunión cuando alcanzan el uso de su razón, y esto suele ser alrededor de los 7 años. Es lógico que se festeje este acontecimiento, pero es muy necesario que se le dé más importancia a la preparación doctrinal y espiritual, y que el niño sepa que el mayor regalo que va a recibir es que nuestro Señor Jesucristo va a entrar en su corazón para quedarse en él porque lo ama mucho, y que él no debe expulsarlo jamás. Sería bueno que él firmara el siguiente escrito: imprímelo con letra grande, enmárcalo y cuélgalo en su habitación, porque puede ayudarle a vencer las tentaciones. Y dice: en mi primera comunión, Jesús, hoy es el día más feliz de mi vida, porque tú vas a entrar por primera vez en mi corazón, para quedarte en él para siempre, porque me amas. Yo también te amo, y te prometo no expulsarte nunca. Ayúdame con tu gracia. Firma y fecha. Punto 52.
Para comulgar es necesario estar en gracia de Dios y haber guardado el ayuno eucarístico. Punto 52.1. El ayuno eucarístico hoy día se ha reducido a 1 hora para los sólidos y los líquidos, incluso cuando llamamos a bebidas alcohólicas. Este mismo margen hay que dejarlo para las comuniones de la medianoche, es decir, en misa de Nochebuena. La hora se entiende aproximadamente. Si faltan 5 o 10 minutos, no importa. El agua y las medicinas no rompen el ayuno. No importa que las hayas tomado incluso un momento antes de comulgar. El ayuno eucarístico queda suprimido para enfermos, aunque estos no guarden cama. Queda suprimido también para los fieles de edad avanzada y para las personas que cuiden enfermos y ancianos, o familiares de estos que deseen recibir con ellos la Sagrada Eucaristía. A los enfermos se les puede llevar la comunión a cualquier hora del día o de la noche, y en caso de necesidad se puede recibir la comunión bajo la sola especie del vino, si es que al enfermo o a la persona le cuesta tragar. El 20 de febrero de 2003, la Conferencia Episcopal Española publicó un documento sobre la comunión de los celíacos. Los celíacos son personas a las que les perjudica el gluten del trigo. Para que éstos puedan comulgar solo con el cáliz, avisado previamente así al celebrante. Es decir, que cuando tú estés por tomar la comunión, si eres una de estas personas y te hace daño el gluten, puedes decirle al sacerdote y él deberá darte a beber del cáliz. Normalmente se suele recibir la comunión 1 vez al día y se puede comulgar de nuevo por segunda vez cualquier día con tal de que esto sea oyendo misa entera. Pero para comulgar la primera vez del día no es necesario que tú escuches la misa. También puede comulgarse por segunda vez en el día todo aquel que acompañe al que recibe el viático. Señores, como pueden darse cuenta, estamos escuchando la parte de la Sagrada Comunión que tiene que ver con el punto principal que se llama la Sagrada Eucaristía. Así que continuamos. Se puede comulgar sin haber guardado ayuno eucarístico en peligro de muerte y para evitar una irreverencia al Santísimo Sacramento, por ejemplo, en un incendio, en una inundación, en una persecución religiosa, etc. En estos casos, si es que no hubiera sacerdote, se puede administrar la comunión a otros y a uno mismo, cualquier persona que esté en estado de gracia. Porque si uno no está en estado de gracia, antes debe hacer el estado del acto de contrición. Punto 52.2. Además del ayuno, para comulgar, hay que estar en la gracia de Dios. Cuando tenemos la desgracia de cometer un pecado grave, ya no estamos en la gracia de Dios y por lo tanto, así no se puede comulgar. Si comulgas sabiendo que tú estás en pecado grave, vas a cometer un tremendo pecado que se llama sacrilegio. Dice San Pablo que el que comulgue indignamente se va a tragar su propia condenación. Aunque con un acto de contrición perfecta, como luego lo diremos, se perdonan los pecados, con todo, el que tiene la conciencia de estar en pecado grave no puede comulgar si no se confiesa antes, a no ser por una causa grave, y que no tenga éste la posibilidad de confesarse. Así lo manda la Santa Iglesia en el Código de Derecho Canónico. Ahora, dejádolo en claro, causa grave es aquella necesidad moral que si no se atendiera, nos produciría un grave perjuicio, como por ejemplo, como sería el que los demás adviertan que estamos en pecado mortal. Por eso, si después de acercarte a comulgar tú te das cuenta que estás en pecado grave, entonces no es necesario que retrocedas. Puedes comulgar, pero antes debes hacer un acto de contrición con un propósito verdadero de confesarte después. Esto está en el libro de Antonio Rollo Marín, en la Teología Moral para Seglares, primera y segunda parte, números 421, sección 3, de la edición de la Biblioteca de Autores Cristianos. Considero que les es bastante interesante el saber esto, y tener el libro desde hace un montón de años y no haberlo leído jamás, y no conocer verdaderamente su religión.
Un católico que se va porque piensa que la religión simplemente es ir a misa, es un católico tonto, porque nuestra religión es la más difícil de seguir y también es la más encumbrada en conocimiento. Si tú tienes duda de estar en gracia, tú puedes comulgar, pero antes haz un acto de contrición, como yo te lo explico en el número 84, porque puedes hacer un acto de contrición con 3 simples palabras. Dios mío, perdóname. Juan Pablo II afirmó que la confesión es imprescindible para aquel que tiene la conciencia de estar en pecado grave y que quiere acercarse a la comunión. El Papa dijo que la preparación penitencial del comienzo de la Santa Misa no es suficiente para que éste pueda comulgar si es que tiene conciencia de pecado grave. No es necesario confesarse cada vez que tú comulgas, a no ser que tengas sobre la conciencia algún pecado grave. Juan Pablo II dijo el 30 de enero de 1981, está y estará vigente siempre en la Iglesia la norma establecida por San Pablo y por el mismo Concilio de Trento, por lo cual a la digna recepción de la Eucaristía se le debe anteponer la confesión de los pecados cuando tú seas consciente de que tienes un pecado grave. Los que creen que están en la gracia de Dios se pueden acercar a comulgar y no se tienen que confesar previamente, pero sí se les recomienda que hagan siempre un acto de contrición perfecta antes de acercarse a comulgar. Y sobre el acto de contrición, bueno, pues de él hablo en los números 80 al 84. Ahora pasamos al siguiente punto de este libro, señores, la confesión. Y eso será en el siguiente capítulo. Recuerden, inscríbanse al canal, es gratis. Y los que quieran ayudar en este apostolado, inscríbanse a una membresía. Y pueden ayudar también a través de PayPal. Y por Dios, me voy a cansar de decirles, sugieran libros. Y no solamente es sugerir el libro porque me gustó la portada. No, si no has leído el libro, si no te dejó nada para ti que fuera edificante, eso no es sugerir un libro. A un libro no se le juzga por la portada, se le juzga por qué cambio benéfico hizo en ti. O maléfico también, por ambas cosas, pero ¿para qué quieres más mal, si eso es lo que sobra? Hay que cambiar el bien. Ponte a ver. Yo tengo, desde 2011, haciendo este apostolado, en este canal y otros. Ahora, si te fijas, hay 21,000 suscriptores, y contando, de 2011 a la fecha. Solo piensa. Si hubieran sido videos de estupideces, si hubieran sido videos de mujeres desnudas con hombres teniendo sexo, si hubieran sido videos de cualquier estupidez actual, ¿tú crees que habría 21,000 suscriptores? Yo creo más bien que habría unos cuantos millones, ¿no crees? Eso muestra la pobreza moral que tiene nuestra sociedad. ¿Tú que escuchas, no quieres ser parte del que cambia eso para bien? Te repito de nuevo, ¿cuánto vive un hombre? La eternidad está con Dios. ¿A dónde quieres ir? Vas a merecer lo que te den tus obras. Recuerda, pobre o rico es el mismo en el agujero de la muerte. Y juicio de Dios no existe diferente ni para rico ni para pobre. Porque por más dinero que tuvieres, del juicio no te vas a salvar, amigo. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo.